La noticia llegó en forma de carta un martes por la mañana. El sobre amarillento destacaba entre las facturas y la publicidad como una bandera de advertencia. Reconocí de inmediato la caligrafía inclinada de mi padre, esos trazos nerviosos que parecían siempre a punto de salirse del papel. Hacía casi 5 años que no hablábamos, desde aquella Nochebuena en que las palabras se convirtieron en cuchillos y las miradas en sentencias. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina mientras preparaba café. Mi pequeño apartamento en Valencia olía a pan tostado y a los jazmines que crecían en el balcón. Por la ventana entraba una luz dorada que hacía brillar el polvo suspendido en el aire. Me senté frente al sobre, con la taza humeante entre las manos, como si estuviera frente a un adversario al que no sabía cómo enfrentar. Cuando finalmente la abrí, las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi madre estaba enferma. Cáncer. Avanzado. Los médicos hablaban de meses, no de años. Mi padre no pedía explícitamente que volviera a Sevilla, pero entre líneas podía leer la súplica. Tu hermano Alejandro se encarga de todo, escribía, como si quisiera tranquilizarme o quizás recordarme que mi ausencia no había dejado un vacío irreparable. Alejandro, mi hermano menor, el brillante abogado que nunca se fue, que asumió el papel de hijo perfecto mientras yo construía mi vida lejos de las expectativas familiares, el que se casó con Marina, la hija de los amigos de mis padres, y les dio 2 nietos que ahora aparecían en fotos que yo solo veía a través de las redes sociales de primos lejanos. Llamé a mi jefa en la editorial y pedí unos días libres. Teresa no hizo preguntas, se limitó a decirme que tomara el tiempo necesario. Quizás notó algo en mi voz, esa fragilidad que tanto me esforzaba por ocultar. Reservé un billete de tren para el día siguiente y comencé a hacer la maleta sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada rincón de la casa familiar en el barrio de Triana, con su patio interior lleno de macetas de geranios que mi madre cuidaba con devoción. Recordé el olor a azahar que inundaba las calles en primavera, las tardes interminables de verano en que el calor nos empujaba a buscar refugio bajo el viejo ventilador del salón. Y también recordé los silencios, las conversaciones truncadas, las expectativas no cumplidas. Mi madre siempre había sido el puente entre mi padre y yo. Isabel Romero, maestra de primaria jubilada, con su paciencia infinita y su capacidad para encontrar soluciones donde los demás solo veíamos problemas. Era ella quien me llamaba a escondidas después de la ruptura, quien me enviaba recetas que nunca preparaba, quien preguntaba por mis proyectos en la editorial sin juzgar que hubiera abandonado la carrera de Derecho en el último año. Mi padre, Antonio Vega, arquitecto municipal de toda la vida, nunca entendió mis decisiones. Para él, abandonar la universidad fue una traición, no solo a la tradición familiar, sino a los sacrificios que habían hecho para darme una educación. Cuando le dije que quería ser editora, que había encontrado trabajo en una pequeña editorial valenciana, su respuesta fue un silencio que aún retumbaba en mis oídos. Haces lo que quieras, Carmen. Siempre lo has hecho. Fueron sus últimas palabras antes de que yo cerrara la puerta de casa con la promesa silenciosa de no volver. Ahora, 5 años después, esa promesa se deshacía entre mis dedos junto con el papel de la carta. Llamé a Miguel, mi exnovio y todavía amigo, la única persona en Valencia que conocía la verdadera historia con mi familia. Vino a mi apartamento con una botella de vino y me escuchó mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó después de un largo silencio. Volver, respondí, sorprendida de la firmeza en mi voz. Tengo que volver. Miguel asintió como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Me conocía lo suficiente para saber que, a pesar de todo, nunca me había desprendido completamente de mis raíces sevillanas. Que en los momentos difíciles, cuando el estrés me superaba, mi acento se intensificaba y las expresiones de mi infancia volvían a mis labios. Esa noche, después de que Miguel se marchara, busqué en el fondo del armario la caja donde guardaba los recuerdos familiares. Fotografías de cumpleaños, postales de vacaciones en Cádiz, el abanico que mi abuela me regaló cuando cumplí 15 años. Y entre todo ello, una imagen que siempre evitaba mirar. Mi graduación del instituto. Los 4 sonriendo a la cámara, mi madre con el brazo alrededor de mis hombros, mi padre con esa expresión de orgullo que nunca más volvería a dirigirme. El tren saldría a las 10 de la mañana. Mientras cerraba la maleta, me pregunté qué versión de mí misma regresaría a Valencia cuando todo esto terminara.
porque algo en mi interior me decía que este viaje cambiaría muchas cosas, que los cimientos que había construido cuidadosamente durante estos años se tambaleaban ante la perspectiva de enfrentar lo que había dejado atrás. La carta de mi padre descansaba sobre la mesilla de noche. La releí una última vez antes de apagar la luz, buscando entre líneas alguna pista sobre lo que me esperaba. Pero las palabras seguían siendo las mismas, y el miedo que sentía también. El tren atravesaba campos de girasoles mientras yo intentaba concentrarme en la novela que había traído para el viaje. Las palabras se deslizaban ante mis ojos sin penetrar en mi mente, que seguía atrapada en el laberinto de recuerdos y anticipaciones. 3 horas hasta Sevilla. 3 horas para prepararme para un reencuentro que había evitado durante media década. A mi lado, una mujer mayor tejía algo que parecía un jersey infantil. Sus dedos se movían con la seguridad de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Me recordaba a mi abuela Pilar, la madre de mi padre, que siempre estaba haciendo jerseys y bufandas para todos nosotros, incluso cuando el calor sevillano hacía innecesario cualquier tipo de abrigo durante la mayor parte del año. ¿Va de visita?, preguntó la señora, sorprendiéndome. A ver a mi familia, respondí con una sonrisa tensa. Hace tiempo que no voy. Ah, los reencuentros familiares, asintió ella con un brillo en los ojos. Siempre complicados, ¿verdad? Pero necesarios. No respondí. ¿Era realmente necesario este viaje? Podría haber enviado un mensaje, haber llamado por teléfono, incluso haber enviado flores al hospital. Pero en el fondo sabía que nada de eso habría sido suficiente. Algunas deudas solo pueden pagarse en persona. Cuando el tren entró en la estación de Santa Justa, el calor de Sevilla me golpeó como una bofetada. Era finales de septiembre, pero el verano se resistía a marcharse. Me quité la chaqueta mientras buscaba un taxi, sintiendo cómo mi cuerpo recordaba el ritmo de esta ciudad que fluía más lentamente que Valencia, con un pulso que invitaba a tomarse las cosas con calma. Le di al taxista la dirección del hospital, no la de mi casa familiar. Había decidido ir directamente a ver a mi madre, sin pasar primero por el filtro de mi padre o mi hermano. Necesitaba verla a solas, encontrar en su mirada alguna respuesta a las preguntas que me atormentaban. El Hospital Virgen del Rocío se alzaba imponente bajo el sol de la tarde. Entré en el edificio principal sintiendo un nudo en el estómago. En la recepción pregunté por Isabel Romero y me dieron el número de habitación sin hacer preguntas. Mientras subía en el ascensor, intenté recordar cuándo fue la última vez que estuve en un hospital. Probablemente cuando Alejandro se rompió la pierna jugando al fútbol hace más de 15 años. La planta de oncología tenía ese silencio particular de los lugares donde el tiempo parece detenerse. Caminé por el pasillo leyendo los números de las habitaciones hasta encontrar la de mi madre. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija pude verla, recostada en la cama más delgada de lo que recordaba, con el pelo corto y completamente blanco. A su lado, de espaldas a mí, estaba una figura que reconocí de inmediato como mi hermano. Me quedé paralizada en el umbral, súbitamente consciente de que no había ensayado este momento. ¿Qué se dice después de 5 años de ausencia voluntaria? ¿Cómo se pide perdón por haber estado lejos cuando quizás te necesitaban? Fue Alejandro quien me vio primero. Se giró al notar mi presencia y por un instante su rostro mostró sorpresa. Luego, algo que no supe interpretar. No era el rencor que esperaba, pero tampoco alegría. Carmen, dijo simplemente. Mi madre abrió los ojos al escuchar mi nombre. Durante un segundo eterno no hubo reacción en su rostro. Luego, una sonrisa débil se dibujó en sus labios. «¡Has venido!», murmuró, extendiendo una mano hacia mí. Di 3 pasos y tomé su mano entre las mías. Estaba fría y ligera, como un pájaro pequeño. La besé en la frente, sintiendo el olor familiar de su perfume mezclado con el antiséptico del hospital. «Claro que he venido, mamá». Alejandro se levantó, alisándose la camisa en un gesto nervioso que le conocía desde niño. «Voy a por un café», dijo. «¿Quieres uno?», me preguntó, sorprendiéndome con esta pequeña cortesía. Negué con la cabeza y él salió, dejándonos a solas. El silencio se instaló entre nosotras, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que necesitan tiempo para reconocerse después de una larga separación. «Estás guapa», dijo finalmente mi madre. «Valencia te sienta bien». «Tú también estás guapa», y mentí, porque eso es lo que se hace cuando el amor es más importante que la verdad.
Ella soltó una risa suave que terminó en una pequeña tos. Siempre has sido una pésima mentirosa, Carmen. Estoy hecha un desastre y lo sabes. Hablamos durante un rato de cosas superficiales. Mi trabajo en la editorial, sus plantas que ahora cuidaba mi padre, el tiempo que había hecho este verano. Evitamos cuidadosamente los temas espinosos, mi ausencia, su enfermedad, el futuro que se acortaba con cada día que pasaba. Tu padre vendrá más tarde, dijo finalmente. Tiene reunión en el ayuntamiento. Asentí, sintiendo cómo el estómago se me contraía ante la perspectiva de enfrentarme a Antonio Vega después de tanto tiempo. Carmen, mi madre apretó mi mano con una fuerza sorprendente. No vine para que hicierais las paces, vine porque necesitaba verte. Los dos necesitábamos verte. La miré a los ojos, esos ojos castaños que Alejandro había heredado, pero yo no. Había en ellos una mezcla de cansancio y determinación que me resultaba dolorosamente familiar. Lo sé, respondí. Yo también necesitaba veros. Alejandro regresó con su café y se sentó al otro lado de la cama. Por un momento fuimos de nuevo nosotros tres, como cuando nos sentábamos en el salón a ver algún programa tonto de televisión, antes de que yo decidiera que ese no era mi lugar, que necesitaba construir mi propio camino lejos de las expectativas familiares. ¿Dónde te quedarás?, preguntó Alejandro, rompiendo el hechizo. No lo he pensado, admití. Supongo que buscaré un hotel. Mi hermano negó con la cabeza. Puedes quedarte en casa. Marina y los niños están en Madrid, visitando a sus padres. La propuesta me pilló por sorpresa. Esperaba rechazo, no hospitalidad. No quiero molestar. No molestas, dijo simplemente. Además, papá preguntará por ti y es mejor que estés cerca. Entendí lo que no decía, que mi madre podría empeorar en cualquier momento, que cada día contaba, que a pesar de todo seguíamos siendo una familia. Cuando una enfermera entró para revisar las constantes de mi madre, Alejandro y yo salimos al pasillo. Nos sentamos en unas sillas de plástico, dos adultos que una vez habían sido niños inseparables y que ahora apenas sabían cómo hablarse. ¿Cómo estáis?, pregunté finalmente. ¿Los niños, Marina? Bien, respondió. Pablo cumplió 7 años el mes pasado y Lucía empezó la guardería este curso. Hizo una pausa. Les he hablado de ti. Saben que tienen una tía que vive en Valencia y que trabaja haciendo libros. Sentí una punzada de culpa. Mis sobrinos, a quienes apenas conocía, otra consecuencia de mis decisiones que no había querido enfrentar. Me gustaría conocerlos, dije en voz baja. Alejandro asintió. Vuelven pasado mañana. Hubo otro silencio, menos tenso que el anterior. Mi hermano miraba su café ya frío. ¿Cómo está papá?, me atreví a preguntar por fin. Envejecido, respondió sin mirarme. La enfermedad de mamá le ha afectado mucho. Ya sabes cómo es. Intenta aparentar que todo está bajo control, pero... Sí, sabía cómo era Antonio Vega, un hombre que había construido su vida sobre certezas y planes, y que se derrumbaba cuando las cosas no seguían el camino trazado. Mi gran rebeldía había sido precisamente esa, negarme a seguir el plano que él había diseñado para mí. ¿Me odia?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por la vulnerabilidad en mi voz. Mi hermano me miró con una expresión que no supe interpretar. No era lástima, ni desprecio, ni siquiera esa superioridad moral que esperaba. Papá no odia a nadie, Carmen, dijo finalmente. Especialmente no a su hija mayor. La respuesta me dejó sin palabras. Durante años había construido en mi mente una imagen de mi padre como un tirano inflexible que me había borrado de su vida por no cumplir sus expectativas. Esa narrativa me había servido para justificar mi propia distancia, para no sentir la culpa que ahora me invadía. Alejandro consultó su reloj. Debería ir a casa a prepararte una habitación. Papá vendrá en 1 hora aproximadamente. Si quieres, puedes quedarte con mamá hasta entonces, y yo vendré a recogerte después. Asentí, agradeciendo silenciosamente este pequeño acto de consideración. Mi hermano se despidió con un gesto que casi parecía una sonrisa y se marchó, dejándome con mis pensamientos y una taza de café a medio terminar.
Volví a la habitación de mi madre, que dormía plácidamente. Me senté en la silla que había dejado Alejandro y observé los cambios que el tiempo y la enfermedad habían dibujado en su rostro. Las arrugas alrededor de los ojos, más profundas de lo que recordaba. El cabello blanco que antes era castaño con algunas canas. La palidez de la piel que siempre había sido de un moreno dorado, herencia de sus veranos de infancia en Huelva. Una enfermera entró para cambiar el gotero. Me sonrió con esa amabilidad profesional que tienen quienes trabajan rodeados de sufrimiento. ¿Es usted su hija?, preguntó en voz baja para no despertar a mi madre. Sí, respondí sintiendo lo extraña que sonaba esa palabra en mis labios después de tanto tiempo. La mayor. Se nota, dijo ella. Tienen la misma forma de manos. Miré mis manos, luego las de mi madre, sorprendida por no haber notado nunca ese parecido. Las mías más jóvenes y sin las manchas de la edad, pero con la misma estructura ósea, los mismos dedos largos y ligeramente curvados en las puntas. La enfermera salió tan silenciosamente como había entrado. Yo seguía mirando mis manos, pensando en todas las cosas que había heredado sin darme cuenta. No solo los rasgos físicos, sino también ciertos gestos, ciertas maneras de enfrentarme al mundo que ahora reconocía como un legado familiar. La puerta se abrió de nuevo y me giré esperando ver otra vez a la enfermera, pero no era ella. ¡Era mi padre! Antonio Vega se quedó inmóvil en el umbral, como si de repente no recordara por qué había venido. Llevaba el mismo tipo de camisa de rayas que siempre había preferido, aunque ahora le quedaba algo holgada. El cabello, que yo recordaba negro con algunas canas, ahora era completamente blanco, escaso en las sienes. Nos miramos durante un tiempo que pareció eterno. Ninguno de los dos sabía cómo romper el silencio que habíamos alimentado durante 5 años. Finalmente fue él quien dio un paso adelante. Carmen, dijo, y ese sonido, mi nombre en su voz, despertó un torrente de recuerdos. ¿Has venido? Sí, respondí levantándome. Recibí tu carta. Asintió, como si eso explicara todo. Tal vez lo hacía. Dejó una pequeña bolsa en una silla y se acercó a la cama para besar la frente de mi madre, que seguía dormida. Luego se volvió hacia mí. «Te ves bien», dijo con cierta torpeza. «Valencia, debes sentarte bien», sonreí ante la coincidencia de sus palabras con las de mi madre. «Tú también te ves bien, papá». Era una mentira piadosa, como la que le había dicho a mi madre. La verdad era que mi padre parecía haber envejecido una década en estos 5 años. Tenía profundas ojeras y una palidez que no era natural en él, que siempre había tenido la piel curtida por sus paseos diarios. Nos sentamos uno a cada lado de la cama, con mi madre dormida entre nosotros como un puente silencioso. Hablamos en voz baja de cosas prácticas, los médicos, los tratamientos, las esperanzas que nadie se atrevía a nombrar como tales. «He dejado algunas cosas suyas», dijo señalando la bolsa que había traído. «Su cepillo de dientes, crema hidratante, esas cosas que siempre dice que le faltan cuando viene al hospital». Ese pequeño detalle, la forma en que mi padre seguía cuidando de mi madre después de casi 40 años de matrimonio, me golpeó como una revelación. Durante mucho tiempo había pensado en mis padres como una sola entidad, a veces opresiva, siempre unida frente a mí. Ahora los veía como dos personas distintas, con sus propios miedos y esperanzas, unidas por una historia de amor y cotidianidad que yo apenas había empezado a comprender. «Alejandro me ha invitado a quedarme en su casa», dije, rompiendo un silencio que se había instalado entre nosotros. Mi padre asintió. «Es una buena idea. Está más cerca del hospital que mi casa». Nuestra casa, pensé, la casa donde había crecido, pero que ya no sentía como mía. «También puedes quedarte conmigo si lo prefieres», añadió, sorprendiéndome. «Tu habitación sigue igual». Esa frase tan simple contenía un mundo de significados. Mi habitación seguía igual. No la habían convertido en un despacho o en un cuarto de invitados. Habían mantenido ese espacio para mí, como si mi ausencia fuera solo temporal, como si siempre hubieran esperado mi regreso. «Gracias, papá», dije con la voz temblorosa. «Pero creo que es mejor que me quede con Alejandro. No quiero molestar». «Nunca molestas, Carmen», respondió con una suavidad que no le conocía. «Eres mi hija». Mi madre se removió en sueños, murmurando algo ininteligible. Ambos nos inclinamos hacia ella, preocupados, pero volvió a quedarse tranquila.
Mi padre le ajustó la sábana con un gesto tan lleno de ternura que sentí un nudo en la garganta. «Te pareces cada día más a ella», dijo sin mirarme. «Tiene el mismo gesto cuando está preocupada. Ese pequeño pliegue entre las cejas». Me llevé instintivamente la mano a la frente, sorprendida por la observación. «Siempre me has recordado a ella», continuó mi padre. «Su terquedad, su pasión por los libros, esa manera de defender lo que crees justo sin importar las consecuencias». «Pensaba que eso te molestaba», dije en voz baja. Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. «Me asustaba, Carmen, es diferente. Me asustaba ver cómo te alejabas, cómo elegías un camino tan distinto al que yo creía mejor para ti». Hizo una pausa. Pero eso no significa que no estuviera orgulloso. Esas palabras, tan simples y a la vez tan complejas, desataron algo dentro de mí. Un nudo que había estado apretado durante años comenzó a aflojarse. No era perdón, todavía no, pero era un principio. «Dejé derecho porque no era lo mío, papá», dije, necesitando que entendiera. «No porque quisiera decepcionarte». «Lo sé», respondió. «Ahora lo sé. Pero entonces yo solo veía mis propios sueños para ti, no los tuyos». En ese momento mi madre abrió los ojos. Nos miró a ambos y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios pálidos. «Mis dos cabezotas favoritos», murmuró con voz ronca. «Juntos de nuevo». Mi padre y yo intercambiamos una mirada por encima de la cama. No era reconciliación, no todavía, pero era un comienzo, un reconocimiento de que existía un camino de vuelta, si ambos estábamos dispuestos a recorrerlo. Pasamos la siguiente hora los tres juntos, hablando de cosas cotidianas, evitando los temas dolorosos. Cuando mi madre comenzó a mostrar signos de cansancio, mi padre insistió en que debíamos dejarla descansar. Recogí mi bolso y me despedí de ella con un beso en la mejilla. «Volveré mañana temprano», prometí. «Te estaré esperando», respondió con esa sonrisa que recordaba de mi infancia, cuando me aseguraba que los monstruos no existían y que todo estaría bien. Mi padre y yo salimos juntos de la habitación. En el pasillo nos encontramos con Alejandro, que había vuelto para recogerme como había prometido. «¿Todo bien?», preguntó, mirándonos alternativamente a mi padre y a mí. «Sí», respondió mi padre antes de que yo pudiera hacerlo. «Todo está bien». Nos despedimos con cierta torpeza, sin saber si debíamos abrazarnos o simplemente darnos la mano. Finalmente, mi padre dio un paso adelante y me abrazó brevemente, un contacto tan fugaz que apenas tuve tiempo de registrarlo. «Cuídate, hija», dijo, «y cuida a tu hermano, es tan cabezota como tú». Sonreí ante ese pequeño intento de humor, tan impropio de mi serio padre. «Lo haré. Y tú cuida de mamá». «Como siempre», respondió con una dignidad que me conmovió. Alejandro y yo caminamos en silencio hasta el aparcamiento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en las ventanas del hospital. «¿Cómo ha ido?», preguntó mi hermano cuando ya estábamos en su coche. «Mejor de lo que esperaba», admití. «Pero todavía hay mucho por hablar». Alejandro asintió, poniendo el motor en marcha. «Tenemos tiempo», dijo. Pero ambos sabíamos que no era cierto. El tiempo, ese recurso que siempre habíamos dado por sentado, ahora se medía en horas de visita hospitalaria, en ciclos de quimioterapia, en días buenos y días malos. Mi madre se nos estaba yendo, y esa certeza hacía que todo lo demás, los viejos rencores, los malentendidos, las expectativas no cumplidas, pareciera pequeño e insignificante. Mientras el coche avanzaba por las calles de Sevilla, pensé en las palabras de mi padre. «Eres mi hija», tan simples y a la vez tan poderosas. Quizás, después de todo, el camino de vuelta a casa no era tan largo como había imaginado. La casa de Alejandro estaba en el barrio de Los Remedios, en una de esas calles tranquilas donde los niños aún juegan en la acera durante las tardes de primavera. Era un piso amplio y luminoso, con ese aire de hogar joven donde conviven el orden y el caos que imponen los niños pequeños. Mientras mi hermano me mostraba la habitación de invitados, no pude evitar fijarme en los detalles. Dibujos infantiles pegados en la nevera con imanes de colores, fotografías familiares en las paredes, zapatillas diminutas alineadas junto a la puerta, la vida que Alejandro había construido durante mi ausencia. «No es gran cosa», dijo, dejando mi maleta sobre la cama, «pero espero que estés cómoda».
La habitación era pequeña pero agradable, con una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas. Había una cama individual con una colcha azul, un escritorio de madera clara y un armario empotrado. En la mesita de noche, un portarretratos con una foto de familia, Alejandro, una mujer de cabello rubio que supuse era Marina, y dos niños sonrientes, mis sobrinos, a quienes apenas conocía. Es perfecta, gracias, respondí, sintiendo una extraña timidez. ¿Marina sabe que estoy aquí? Alejandro asintió mientras abría las cortinas para que entrara más luz. La llamé antes de ir a recogerte. Dice que se alegra de que hayas venido. No pude evitar cierto escepticismo. Marina y yo apenas nos conocíamos. Nos habíamos visto en su boda, donde yo había asistido más por obligación que por deseo, y luego en un par de reuniones familiares antes de mi partida. Era una mujer amable, pero reservada, el tipo de persona que nunca dice lo que realmente piensa. Le caes mejor de lo que crees, dijo Alejandro, como si hubiera leído mis pensamientos. Siempre ha dicho que tienes agallas. Sonreí ante ese comentario inesperado. ¿Agallas? ¿Por irme? Por hacer lo que querías, aunque eso significara enfrentarte a papá. No todo el mundo tiene ese valor. Había algo en su tono que me hizo mirarlo con más atención. No era admiración exactamente, quizás envidia. Me pregunté por primera vez si Alejandro había seguido el camino trazado por nuestro padre no por convicción, sino por una especie de inercia, o peor, por miedo a decepcionarlo. ¿Y tú? Me atreví a preguntar. ¿Eres feliz con tus decisiones? Mi hermano se apoyó en el marco de la puerta, pensativo. Lo soy, dijo finalmente. Quizás no de la manera que imaginaba cuando era más joven, pero sí. Me gusta mi trabajo, adoro a mis hijos, Marina es... Hizo una pausa buscando la palabra exacta. Mi compañera, en el mejor sentido. No era una declaración apasionada, pero había en ella una solidez que me impresionó. Alejandro siempre había sido el sensato, el que pensaba antes de actuar, mientras que yo me dejaba llevar por impulsos y emociones. ¿Y tú? Me devolvió la pregunta. ¿Valencia es lo que esperabas? Me senté en la cama, considerando mi respuesta. Es diferente, dije al fin. No es perfecta, pero es mía. He construido algo allí, amigos, una carrera. Tengo un pequeño grupo de lectura. Salimos a cenar una vez al mes. No es glamuroso, pero me gusta. Alejandro asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. ¿Hay alguien especial? Preguntó con cierta cautela. Hubo, respondí. Miguel. Estuvimos juntos 3 años, pero lo dejamos hace unos meses. Seguimos siendo amigos. ¿Amigos de verdad o amigos de nos saludamos incómodamente cuando nos cruzamos? La pregunta me hizo reír. Amigos de verdad. De hecho, fue la primera persona a la que llamé cuando recibí la carta de papá. Alejandro sonrió, y por un momento vi al niño con el que había compartido juegos y secretos, antes de que la adolescencia y luego la vida adulta nos llevaran por caminos tan distintos. Voy a preparar algo de cena, dijo. Debes de estar hambrienta. Lo estaba, aunque no me había dado cuenta hasta ese momento. El día había sido tan intenso emocionalmente que apenas había pensado en comer. Te ayudo, ofrecí levantándome. La cocina de Alejandro era moderna y funcional, con electrodomésticos de acero inoxidable y una gran isla central. Me asignó la tarea de cortar verduras mientras él preparaba una tortilla de patatas. Trabajamos en un silencio cómodo, recuperando sin palabras una rutina que teníamos de adolescentes, cuando nuestros padres llegaban tarde y nos tocaba preparar la cena. ¿Recuerdas cuando intentamos hacer paella y casi incendiamos la cocina? Preguntó de repente, sonriendo mientras batía los huevos. ¿Cómo olvidarlo? Papá estuvo a punto de castigarnos de por vida. Pero mamá nos defendió, dijo que al menos habíamos tenido la iniciativa. Siempre nos defendía, dije, sintiendo un nudo en la garganta al pensar en mi madre, ahora tan débil en esa cama de hospital. Alejandro dejó el bol de huevos y me miró con seriedad. Carmen, hay algo que deberías saber sobre mamá. El tono de su voz me alarmó. ¿Qué pasa? Está peor de lo que me habéis dicho. No, no es eso, es... Durante estos años ella nunca dejó de hablar de ti. Siempre sabíamos lo que estabas haciendo, los libros que editabas, incluso dónde vivías. Me quedé paralizada, con el cuchillo a medio camino entre la tabla y el bol. ¿Cómo?
Te seguía en redes sociales con una cuenta falsa, claro, y creo que mantenía contacto con alguien de tu editorial, una tal Teresa. Teresa, mi jefa, la misma que me había dado días libres sin hacer preguntas cuando le conté lo de mi madre. Nunca había mencionado conocer a mi familia. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Sorpresa, cierto enfado, pero sobre todo una profunda tristeza. Supongo que tenía miedo de que te alejaras aún más si sabías que te estaba vigilando, por decirlo de alguna manera. Alejandro vertió los huevos sobre las patatas que doraban en la sartén. Y papá no lo sabía, o al menos eso creía ella. ¿Pero él lo sabía? Mi hermano asintió. Lo descubrí hace un par de años. Entré en su despacho para dejarle unos papeles y lo vi mirando tu perfil profesional en la web de la editorial. Creo que lo hacía a menudo. Esta revelación me dejó sin palabras. Durante 5 años había imaginado a mis padres siguiendo con sus vidas como si yo no existiera, quizás mencionándome ocasionalmente con decepción o resentimiento. Nunca había pensado que pudieran estar siguiendo mis pasos en silencio, manteniendo una conexión que yo había creído rota. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Pregunté finalmente. Alejandro dio la vuelta a la tortilla con una habilidad que denotaba práctica. Porque creo que necesitas saberlo, porque hay demasiados secretos en esta familia, demasiadas cosas no dichas. Hizo una pausa, y porque quizás no quede mucho tiempo para aclarar las cosas. La cena transcurrió en un silencio pensativo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La tortilla estaba deliciosa, pero apenas pude saborearla. Mi mente repasaba una y otra vez lo que Alejandro me había contado, reescribiendo el guión de los últimos 5 años de mi vida. Después de cenar, mi hermano recibió una llamada de Marina. Lo escuché hablar con ella en el salón, contándole sobre el estado de mamá, mencionando mi presencia como un hecho sin mayor importancia. Cuando volvió a la cocina, donde yo estaba fregando los platos, parecía más relajado. Marina y los niños vuelven mañana por la tarde, dijo, tomando un trapo para secar lo que yo iba lavando. Pablo está emocionado porque va a conocer a su tía que hace libros. Aparentemente ahora quiere ser editor. Sonreí ante la idea de un niño de 7 años queriendo seguir mis pasos. Espero no decepcionarlo. No lo harás, respondió Alejandro con una seguridad que me conmovió. Eres exactamente como te imaginaba. Esa noche, acostada en la cama de invitados, no pude dormir. El piso estaba en silencio, apenas perturbado por el sonido ocasional de un coche pasando por la calle. En la penumbra miré la fotografía de la mesita, la familia de mi hermano, esos desconocidos que eran mi familia. Mañana conocería a mis sobrinos, a mi cuñada. Mañana volvería al hospital a ver a mi madre. Mañana quizás tendría otra conversación con mi padre. Llegué al hospital a primera hora de la mañana, antes de que empezara el bullicio de las visitas. Los pasillos estaban tranquilos, solo transitados por personal médico que se movía con la eficiencia de la costumbre. Llevaba un pequeño ramo de claveles que había comprado en una floristería cercana al piso de Alejandro. Mi madre siempre había preferido los claveles a las rosas. Decía que tenían más carácter y duraban más tiempo. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Me asomé antes de entrar y la vi despierta, mirando por la ventana hacia el cielo de la mañana, que se teñía de un azul intenso, típico de Sevilla incluso en otoño. Parecía absorta en sus pensamientos y no quise interrumpirla, pero de alguna manera sintió mi presencia y giró la cabeza. Carmen sonrió, extendiendo su mano hacia mí. Has venido temprano. Buenos días, mamá, dije, entrando y besándola en la mejilla. Te he traído flores. Sus ojos se iluminaron al ver los claveles. Mis favoritos. Lo recuerdo, respondí, colocándolos en un vaso con agua que había en la mesilla. La habitación parecía diferente a la luz de la mañana, menos intimidante, menos clínica. Alguien, probablemente mi padre, había traído una pequeña manta de casa para cubrir el áspero edredón del hospital, y había unas fotografías en la repisa junto a la ventana. Me acerqué para mirarlas. Una de mis padres el día de su boda, otra de los 4 en alguna playa que no lograba identificar, y una tercera, más reciente, de mis sobrinos. Papá, las trajo, explicó mi madre, siguiendo mi mirada. Dice que así se siente más como en casa. Me senté en la silla junto a la cama, acomodándome para una larga visita. Mi madre tenía mejor aspecto que el día anterior.
Le habían cepillado el cabello y tenía un poco más de color en las mejillas. ¿Has dormido bien?, preguntó, y por un momento fue como si no hubieran pasado 5 años, como si fuera una mañana normal y yo hubiera pasado la noche en casa. Sí, mentí. La casa de Alejandro es muy acogedora. Siempre ha sabido crear un hogar, asintió con orgullo. Desde pequeño. ¿Recuerdas cómo organizaba su habitación? Cada cosa en su sitio. Y yo era todo lo contrario, sonreí, recordando mi cuarto perpetuamente desordenado, libros apilados por todas partes, ropa esparcida sobre la cama. Complementarios, dijo mi madre, como tu padre y yo, él con sus planos y sus líneas rectas, yo con mis plantas que se salían de las macetas y mis pilas de exámenes por corregir. Hubo un silencio, no incómodo, pero cargado de preguntas no formuladas. Finalmente, fue ella quien habló. Carmen, dijo con una seriedad que me tensó. Hay algo que necesito decirte, ahora que has vuelto. Asentí, preparándome para lo que fuera. Quizás una confesión, quizás un reproche por haberme ido, quizás alguna noticia aún peor sobre su enfermedad. Te he seguido todos estos años, dijo, confirmando lo que Alejandro me había contado la noche anterior. Sé de tus logros en la editorial, de los libros que has ayudado a publicar. Sé que viviste un tiempo en un piso compartido antes de mudarte a tu apartamento actual. Sé que tuviste una relación seria con un tal Miguel y que terminó hace poco, pero seguís siendo amigos. Alejandro me lo contó anoche, dije, sin saber si sentirme reconfortada o invadida. Mencionó que hablabas con mi jefa. Mi madre asintió. Teresa fue alumna mía en el instituto. Nos encontramos por casualidad en una feria del libro en Madrid, poco después de que empezaras a trabajar en la editorial. Ella te mencionó sin saber que eras mi hija. Cuando se lo dije, se sorprendió tanto. Sonrió al recordarlo. Después de eso me mantenía informada. Nada íntimo, solo cómo te iba profesionalmente si parecías feliz. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me llamaste directamente? La pregunta flotó entre nosotras, pesada como una piedra. Mi madre apartó la mirada, fijándola de nuevo en la ventana. Orgullo, supongo, el mismo que te impidió a ti llamarnos. Y miedo a que me rechazaras, a confirmar que ya no había lugar para nosotros en tu vida. Siempre hubo lugar para ti, respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Fue con papá con quien rompí, no contigo. Mi madre volvió a mirarme, y vi en sus ojos una tristeza antigua, de esas que se llevan como un collar invisible durante años. Ah, Carmen, tu padre y yo somos un equipo, siempre lo hemos sido. No puedes romper con uno sin afectar al otro. Esas palabras me golpearon con una verdad que nunca había querido admitir. En mi narrativa personal, mi madre había sido siempre una especie de aliada silenciosa, alguien que entendía mis decisiones aunque no pudiera defenderlas abiertamente. Pero la realidad era más compleja. Pero no estabas de acuerdo con él, dije, recordando las discusiones que había oído a través de las paredes. No querías que estudiara derecho si no me gustaba. Es cierto, admitió. No estaba de acuerdo con su forma de presionarte, pero tampoco estaba de acuerdo con tu forma de irte, de cortar todos los lazos sin dar oportunidad a que las heridas sanaran. Hizo una pausa como si reuniera fuerzas. Hay algo más que debes saber, algo que quizás te ayude a entender a tu padre. Me tensé, esperando. Tu padre nunca quiso ser arquitecto, dijo con una voz tan baja que tuve que inclinarme para oírla. Quería ser escritor. Tenía talento, incluso publicó algunos relatos en revistas literarias cuando estudiaba. Pero su padre, tu abuelo, le dejó muy claro que eso no era un futuro, que necesitaba una profesión seria. Me quedé sin palabras. Mi padre, Antonio Vega, el hombre de los planos precisos y las normativas urbanísticas memorizadas, un escritor frustrado, era casi imposible de imaginar. Nunca lo mencionó, dije finalmente. No le gusta hablar de ello. Creo que aún le duele después de tantos años. Mi madre se enderezó un poco en la cama, como si el recuerdo le diera energía. Cuando decidiste dejar derecho para dedicarte a los libros, fue como si vieras en ti mismo reflejado, pero tomando la decisión que él no se atrevió a tomar. Y eso le asustó, le enfadó, incluso, no contigo, sino con él mismo, aunque lo proyectó en ti. Esta revelación cambiaba todo.
Las discusiones, los silencios, la incapacidad de mi padre para aceptar mi decisión no eran simple terquedad o autoritarismo. Era un dolor antiguo, reactivado por mis elecciones. ¿Por qué no me lo contaste antes?, pregunté, sintiendo una punzada de resentimiento. ¿Habría entendido? ¿Habrías cambiado tu decisión?, me interrumpió suavemente. No, admití tras un momento de reflexión. Pero tal vez me habría ido de otra manera, con menos ira, con más comprensión. Mi madre asintió como si fuera exactamente lo que esperaba que dijera. Y tu padre habría reaccionado igual, con su mezcla de orgullo herido y miedo. Algunos ciclos son difíciles de romper, Carmen. Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Por la ventana entraba el ruido de la ciudad despertando. Motores de coches, voces lejanas, el tintineo de tazas en la cafetería del hospital. El día que te fuiste, dijo mi madre de repente, tu padre se encerró en su despacho. Yo pensaba que estaba trabajando, pero cuando entré para llevarle un café, lo encontré con una de tus fotos de pequeña en la mano. No lloraba, tu padre nunca llora, pero tenía esa mirada como si algo precioso se hubiera roto y no supiera cómo arreglarlo. Sentí una opresión en el pecho. Mi padre, siempre tan seguro, tan firme en sus convicciones, tan aparentemente inmune a las dudas que a mí me atormentaban. Verlo vulnerable, aunque fuera a través del recuerdo de mi madre, me desarmaba. Y luego me fui yo también, dije, comprendiendo por primera vez el verdadero alcance de mi ausencia. Os dejé solos a los dos. No, cariño, respondió mi madre, tomando mi mano. Te fuiste para encontrarte a ti misma, y lo hiciste, ¿verdad? Eso es lo que siempre quisimos para ti, aunque tu padre tuviera una idea diferente de cómo debería ser ese camino. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Mi madre apretó mi mano, dándome tiempo para recuperar la compostura. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, había una pregunta que necesitaba hacer. ¿Me perdonas?, susurré. ¿Por irme así? ¿Por no llamar en todos estos años? Mi madre sonrió con ternura. No hay nada que perdonar, Carmen. Los hijos deben seguir su camino. A veces es doloroso para los padres, pero es la ley de la vida. Hizo una pausa. La pregunta es, ¿tú nos perdonas a nosotros? ¿A tu padre por su rigidez? ¿A mí por no haber sido lo suficientemente fuerte para tender puentes? La pregunta me pilló desprevenida. Siempre me había visto a mí misma como la agraviada, la incomprendida. Nunca había considerado que mis padres pudieran sentirse culpables, que pudieran estar buscando también mi perdón. Estoy trabajando en ello, respondí con honestidad. Creo que todos necesitamos perdonarnos un poco. Mi madre asintió, satisfecha con esa respuesta. Es un buen comienzo. Una enfermera entró para revisar el gotero y tomar las constantes. Mientras tanto, me acerqué a la ventana, observando el patio interior del hospital, donde algunos pacientes caminaban lentamente, acompañados por familiares o empujando sus propios portazueros como compañeros metálicos. Tu padre vendrá más tarde, dijo mi madre cuando la enfermera se marchó. Quizás podríais hablar. De verdad, no como ayer. Lo intentaré, prometí, aunque la idea de enfrentar a mi padre con este nuevo conocimiento me intimidaba. Pero no sé si estará dispuesto a abrirse. Tiene sus propias formas de comunicarse, respondió ella con una sonrisa cómplice. Observa lo que hace, no solo lo que dice, o lo que no dice. Pasamos el resto de la mañana hablando de cosas más ligeras, mis proyectos en la editorial, los nietos que ella adoraba, los cambios en el barrio durante mi ausencia. Era como si, habiendo sacado a la luz los secretos más oscuros, pudiéramos ahora disfrutar de la simple alegría de estar juntas, sin el peso de lo no dicho. Cuando llegó la hora de la comida, me despedí prometiendo volver por la tarde. Mi madre parecía cansada, pero tranquila, como si nuestra conversación le hubiera quitado un peso de encima. Te quiero, hija, dijo cuando estaba a punto de salir. Y yo a ti, mamá, respondí, comprendiendo que era la primera vez en 5 años que pronunciaba esas palabras. Decidí no volver inmediatamente al piso de Alejandro. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que mi madre me había contado, y las calles de Sevilla, tan familiares y a la vez tan cambiadas, parecían el lugar perfecto para pensar.
Caminé sin rumbo, dejándome llevar por esa ciudad que había sido mi hogar, reconociendo esquinas y plazas donde se habían desarrollado escenas de mi vida anterior. Casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia el río Guadalquivir. Me senté en un banco frente al agua, observando el movimiento de las barcas turísticas que cruzaban de un lado a otro. El sol de mediodía calentaba agradablemente, a pesar de ser finales de septiembre. Mi padre, Antonio Vega, el hombre serio y pragmático que había proyectado edificios municipales durante 30 años, había querido ser escritor. Esa revelación alteraba toda mi percepción de él, de nuestra relación, de nuestro conflicto. ¿Cuántas veces había despreciado sus consejos, convencida de que no podía entender mi pasión por la literatura? ¿Cuántas veces había asumido que su insistencia en que estudiara derecho era un mero afán de control en lugar de un intento equivocado de protegerme del dolor que él mismo había experimentado? Un mensaje de Alejandro interrumpió mis reflexiones. ¿Dónde estás? Papá ha ido al hospital y dice que ya no estabas. Respondí rápidamente. Paseando. Necesitaba pensar. Volveré para la comida. Mi hermano contestó con un simple «ok», seguido de la dirección de la casa de mis padres. Papá quiere que vayas, dice que tiene algo que mostrarte. Me quedé mirando el mensaje con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué querría enseñarme mi padre? ¿Sería una rama de olivo o un nuevo motivo de discusión? Solo había una forma de averiguarlo. La casa familiar estaba en el barrio de Triana, a unos 20 minutos a pie desde donde me encontraba. Mientras caminaba, observé cómo algunas tiendas que recordaba habían desaparecido, sustituidas por cafeterías modernas y tiendas de ropa. El antiguo taller de cerámica de la esquina ahora era una tienda gourmet. El kiosco donde compraba cómics de niña seguía allí, aunque con un aspecto renovado. Sevilla cambiaba, igual que nosotros, pero conservando siempre algo de su esencia. La calle donde crecí me recibió con su familiar estrechez, flanqueada por casas de 2 o 3 plantas con fachadas encaladas y rejas de hierro forjado en ventanas y balcones. La nuestra era la tercera a la derecha, con 2 naranjos en la acera que mi madre siempre decía que pertenecían moralmente a la familia, aunque técnicamente fueran propiedad municipal. Me detuve frente a la puerta, sintiendo un extraño vértigo. No había estado allí desde aquella Nochebuena de hacía 5 años. La última vez había salido con una maleta apresurada y la determinación de no volver, y sin embargo, aquí estaba, buscando en mi bolso las llaves que, sorprendentemente, aún conservaba. No hizo falta usarlas. Antes de que pudiera encontrarlas, la puerta se abrió y mi padre apareció en el umbral, como si hubiera estado esperando mi llegada. Llevaba una camisa clara y pantalones oscuros, ropa de estar en casa pero pulcra, como siempre. Carmen, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Puntual como siempre. Era un pequeño chiste privado. De adolescente siempre llegaba tarde a todas partes para desesperación de mi padre, que vivía atado a horarios y plazos. El hecho de que recordara esa broma, de que la usara ahora, me pareció un gesto de reconciliación más elocuente que cualquier discurso. Entré en el recibidor con la extraña sensación de estar cruzando un portal temporal. Todo estaba igual. Las baldosas hidráulicas en tonos ocres y azules, el perchero de madera oscura donde colgábamos los abrigos, el espejo ovalado donde me había mirado 1000 veces antes de salir. Y sin embargo, todo parecía ligeramente diferente, como visto a través de un cristal distinto. ¿Has visitado a tu madre?, preguntó mi padre mientras me conducía hacia el interior de la casa. Sí, esta mañana, respondí siguiéndole. Tiene mejor aspecto. Los médicos dicen que responde bien al tratamiento, asintió él. Es una luchadora, siempre lo ha sido. El salón estaba tal como lo recordaba, con los mismos muebles de madera oscura que mis padres habían comprado antes de que yo naciera, las mismas cortinas color crema, los mismos cuadros en las paredes. Pero había detalles nuevos, más fotografías de los nietos, un televisor más moderno, una manta sobre el sofá que no reconocí. Siéntate, dijo mi padre, señalando uno de los sillones. ¿Quieres algo de beber? ¿Un café? ¿Un zumo? Un agua, por favor, respondí, sorprendida por su amabilidad, casi formal, como si fuera una visita y no su hija. Mientras mi padre iba a la cocina, me fijé en las fotografías sobre el aparador. Había una nueva de mis sobrinos en la playa, otra de mis padres en lo que parecía un crucero, y una que me sobresaltó. Era yo, recibiendo un premio literario escolar cuando tenía 15 años. Recordaba ese día con claridad.
Había escrito un relato sobre una niña que descubría un mundo secreto en el desván de su casa, claramente influenciado por mis lecturas de entonces. Mi padre había estado en la entrega de premios, sentado en primera fila, aplaudiendo con un orgullo que rara vez mostraba tan abiertamente. Volvió con 2 vasos de agua y se sentó frente a mí. Hubo un momento de silencio incómodo, como si ambos estuviéramos calibrando por dónde empezar. Tu madre me ha dicho que habéis tenido una buena conversación, dijo finalmente. Sí, respondí, sin saber cuánto le habría contado ella. Me ha aclarado algunas cosas. Mi padre asintió, tomando un sorbo de agua. Isabel siempre ha sido mejor que yo para las palabras. Hizo una pausa, como si buscara las suyas con cuidado. Quería enseñarte algo si tienes tiempo. Claro, dije intrigada. Se levantó y se dirigió a una pequeña librería que había en un rincón del salón. De uno de los estantes superiores sacó un libro de aspecto antiguo, encuadernado en tela azul descolorida. Volvió a sentarse y me lo entregó con cierta solemnidad. ¿Qué es? Pregunté, examinándolo. No tenía título en la cubierta. Ábrelo, respondió simplemente. Lo hice. En la primera página, con una caligrafía que reconocí como la de mi padre, pero más joven, más despreocupada, había un título, Cuentos para cuando seas mayor, y debajo una dedicatoria, para Carmen, que algún día entenderá por qué su padre guarda tantas historias dentro. Pasé las páginas con creciente asombro. Era un libro de relatos, escritos a mano, con pequeñas ilustraciones en los márgenes. Algunos títulos me resultaban vagamente familiares, como si los hubiera oído en sueños. Te los contaba cuando eras muy pequeña para dormirte, explicó mi padre, viendo mi confusión. Luego, cuando creciste y empezaste a leer por tu cuenta, dejé de hacerlo, pero seguí escribiéndolos, pensando que algún día... Su voz se apagó y vi en sus ojos un brillo húmedo que me conmovió. No lo sabía, murmuré, pasando las páginas con cuidado, como si fueran un tesoro recién descubierto. Mamá me ha contado que querías ser escritor, pero no que siguieras escribiendo. Tu madre no lo sabe, dijo, sorprendiéndome. O al menos no sabía que seguía haciéndolo hasta hace poco. Era algo privado. Hizo una pausa. Como tu decisión de estudiar letras, supongo. Algo que guardas para ti porque temes que los demás no lo entiendan. Me quedé sin palabras ante esa comparación, ante esa inesperada muestra de comprensión. Mi padre, que siempre había parecido tan seguro, tan ajeno a las dudas e inseguridades que a mí me atormentaban, me estaba mostrando una vulnerabilidad que nunca hubiera imaginado. ¿Por qué no me lo enseñaste antes? Pregunté al fin. ¿Por qué no me hablaste de esto cuando discutíamos sobre mi futuro, sobre la carrera? Mi padre suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. Orgullo, supongo. Miedo. Las mismas razones por las que tú no nos llamaste en 5 años. Me miró directamente a los ojos. No quería que vieras mis sueños no cumplidos. No quería que supieras que tu padre había renunciado a lo que realmente quería hacer. Pero no renunciaste del todo, dije, señalando el libro. Seguiste escribiendo. A escondidas, como un hobby, respondió con cierta amargura. No es lo mismo que tener el valor de perseguirlo de verdad, como hiciste tú. Esa afirmación me dejó atónita. ¿Mi padre admiraba mi decisión? ¿La persona cuya desaprobación me había dolido tanto que prefería cortar todo contacto antes que enfrentarla? Pensaba que estabas decepcionado, dije en voz baja, que te avergonzabas de mí por no seguir la tradición familiar, por elegir un camino menos prestigioso. Mi padre negó lentamente con la cabeza. Estaba asustado, Carmen, asustado de que sufrieras las mismas desilusiones que yo, de que descubrieras lo difícil que es vivir de las palabras. Quería protegerte, darte un camino más seguro. Hizo una pausa, pero lo hice mal. En lugar de apoyarte, intenté forzarte a seguir mis pasos, los equivocados, no los que realmente deseaba. El peso de esta confesión cayó entre nosotros como una piedra en un estanque, creando ondas que alteraban toda la superficie de nuestra relación. Mi padre no había sido el tirano inflexible que yo creía, sino un hombre asustado, intentando proteger a su hija del dolor que él mismo había experimentado.
¿Has leído alguno de mis libros?, pregunté, refiriéndome a los que había editado en Valencia. Todos, respondió sin dudar. Los tengo en mi despacho, en una estantería especial. El de poesía visual de aquel autor valenciano es particularmente bueno, aunque no entiendo la mitad de las referencias. Sonrió tímidamente y por un momento vi al joven que había querido dedicarse a las letras antes de que el peso de las expectativas lo llevara por otro camino. Me levanté y en un impulso que no sabía que tenía dentro, lo abracé. Fue un abrazo torpe al principio, ambos poco acostumbrados a ese tipo de contacto físico, pero luego se suavizó, convirtiéndose en algo real y sentido. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos. Lo siento, dijimos al unísono y luego reímos, liberando algo de la tensión acumulada. Deberías escribir algo, dije, señalando el libro de cuentos. Ahora, quiero decir, publicarlo de verdad. Mi padre pareció sorprendido, pero no rechazó la idea de plano como habría esperado. Tal vez, dijo con una sonrisa tímida. Siempre es tarde para cometer los errores correctos, ¿no? Era una frase de un poema que yo le había enviado a mi madre en una tarjeta de cumpleaños, años atrás. El hecho de que mi padre la recordara, de que la citara ahora, me conmovió profundamente. Nunca es tarde, le aseguré. Y yo podría ayudarte, tengo contactos en el mundo editorial. Ya veremos, respondió, pero había en sus ojos un brillo que no le había visto en mucho tiempo. Primero tu madre tiene que recuperarse, eso es lo más importante ahora, asentí, comprendiendo la prioridad. Por supuesto, mi padre se levantó, ajustándose las gafas en un gesto que recordaba de mi infancia. He preparado algo para comer, nada especial, solo tortilla y jamón, pero si tienes hambre... Me encantaría, dije, y lo seguí a la cocina, llevando conmigo el libro de cuentos, ese tesoro que había estado esperando todos. Estos años a que yo estuviera lista para descubrirlo. La cocina también estaba igual, con sus azulejos antiguos y sus armarios de madera oscura. Mi padre sacó la tortilla de la nevera y la puso a calentar, moviéndose con la familiaridad de quien ha aprendido a desenvolverse solo en tareas que antes compartía. ¿Cuándo vienen Alejandro y su familia?, pregunté, sintiendo que era momento de hablar de cosas más cotidianas, de permitir que la normalidad comenzara a asentarse entre nosotros. Cenarán aquí, respondió. Marina quiere que conozcas a los niños. Están emocionados, especialmente Pablo. Parece que le has causado buena impresión sin ni siquiera conocerlo. Sonreí ante la idea de mi sobrino, ese pequeño desconocido que de alguna manera ya formaba parte de mi vida. Yo también tengo ganas de conocerlos. Mi padre puso la mesa mientras la tortilla se calentaba, colocando los platos y vasos con la misma precisión que aplicaba a sus planos arquitectónicos. Observándolo, me di cuenta de cuánto había envejecido, no solo físicamente, sino también en su espíritu. La enfermedad de mi madre pesaba sobre él como una losa invisible. ¿Cómo lo llevas?, pregunté, refiriéndome a la situación. Entendió inmediatamente. Día a día, respondió sacando la tortilla del fuego. Hay momentos mejores y peores. Los médicos son optimistas, dentro de la gravedad. Es duro estar solo en esto, comenté. No estoy solo, dijo, sirviéndome un trozo de tortilla. Tengo a Alejandro, a Marina, a los niños, y ahora a ti. Ese ahora a ti contenía una pregunta implícita que no pasé por alto. ¿Me quedaría esta vez? ¿Volvería a formar parte de la familia o sería solo una visita temporal, impulsada por la emergencia? Me gustaría volver más a menudo, dije, respondiendo a la pregunta no formulada. No sé si podría volver a vivir en Sevilla. Mi vida está en Valencia ahora, pero podríamos estar más en contacto. Mi padre asintió, satisfecho con esa respuesta moderada pero honesta. Me gustaría eso, dijo simplemente. Comimos en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo es posible cuando las palabras más importantes ya han sido dichas. A través de la ventana de la cocina se veía el pequeño patio interior, donde las macetas de geranios de mi madre seguían floreciendo, cuidadas ahora por manos menos expertas pero igual de dedicadas.